Las fuentes y las evidencias de que nosotros pudiéramos provenir de Marte y que venimos a invadir el planeta Tierra y que de ahí se deriva todas nuestras mitologías religiosas, desde hace tiempo se han compartido y hoy están al alcance de la mano. Pero ¿qué te parece si nos vamos yendo a ver si un video me da? Si no, haré dos. Vámonos punto por punto. Punto número uno. En Marte existió una civilización inteligente. Las fuentes, en este caso, sería la NASA. Imágenes desclasificadas de la NASA e incluso la misma agencia de inteligencia norteamericana, la CIA. Primero, en el caso de la NASA, este tipo de imágenes como lo que estamos viendo aquí a mis espaldas son fotografías que se han desclasificado, que se han filtrado. En Marte se han encontrado pirámides, en Marte se han encontrado esfinges, incluso recientemente un objeto volador no identificado. Ya de manera científica se ha hablado de que Marte en algún momento tuvo atmósfera, por lo cual pudo sustentar vida y que algo aparentemente, y esto es un punto muy importante que tenemos que recordar porque va a ser más importante adelante, Marte perdió en algún momento su atmósfera. Ahora, ¿qué rol juega la CIA? La CIA en el año de 1970 y 1990, entre los años de los 70 y los 90, tuvo un programa que se llamó Stargate, en donde reunió a varios psíquicos y estos psíquicos constantemente hacían ejercicios. El interés de la CIA, era ver si estos psíquicos podían ver el pasado marciano para averiguar qué habría pasado en el planeta rojo y por qué su atmósfera se habría destruido. Ahora, podemos creer en psíquicos o no podemos creer en psíquicos, pero estos son documentos oficiales de la CIA. Y aquí hay un interés y de alguna manera una aceptación de que el gobierno norteamericano sabía que en Marte existió vida inteligente. Entonces, en Marte existió vida inteligente, fuentes la NASA y la CIA. Punto número 2. Nosotros podríamos venir de Marte. Aquí las fuentes y las evidencias provienen de nuevo de la NASA y provienen de la biología. Primero la biología. En realidad pareciera, si lo vemos con ciertos ojos, que nosotros somos nocivos a este planeta. Este planeta, por ejemplo, el oxígeno nos va restando vida con el paso del tiempo, el sol nos lastima, nos daña, nos genera enfermedades. Vamos, el ser humano pareciera ser alérgico al planeta Tierra, cosa que no pasa con el resto de los animales. En pocas palabras, nosotros pareciera que no somos nativos. Ahora, aquí es donde entra la NASA. Resulta que la NASA en varias ocasiones, y está documentado, ha demostrado que cuando los seres humanos salen al espacio exterior, cuando los astronautas están en el espacio exterior, el reloj biológico de los astronautas se coordina de manera perfecta, no con las 24 horas que dura el día terrestre, sino con las 24,9 horas que dura el día marciano. En pocas palabras, nuestro reloj biológico parece estar de manera natural, y esto es muy importante, pareciera estar mejor cronometrado a Marte que a nosotros. Y han habido ciertos estudios de que si Marte tuviera atmósfera y los seres humanos viviéramos en Marte por la distancia con el Sol y todo este tipo de situaciones, lo más probable es que nuestra vida sea más longeva y enfrentaríamos menos enfermedades. Entonces, que pudiéramos provenir de Marte, bueno, la NASA y la biología misma. Ahora, que nosotros vinimos de Marte e invadimos el planeta Tierra y que existe la posibilidad de que la Luna sea la nave y que inspirara obviamente el Arca de Noé, aquí las fuentes son dos científicos soviéticos. De nuevo tenemos la NASA y ojo, tenemos la tradición oral. Vamos a iniciar con la tradición oral, ¿de acuerdo? Según nosotros sabemos, para los sumerios, los Anunnakis llegaron al planeta Tierra porque necesitaban minar oro. ¿Por qué? Porque su planeta natal Nibiru, y ojo con lo que dije hace un momento, había perdido o estaba perdiendo su atmósfera, justo como lo que pasó con Marte. Y entonces tuvieron que migrar a este planeta para minarlo y de alguna manera
con el oro que se utilizaba en este planeta, que pudieran minar en este planeta, tratar de salvar su atmósfera. La historia es muy similar. Si le llamamos Nibiru o le llamamos Marte, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Un planeta que en algún momento perdió su atmósfera y los habitantes se vieron necesitados a migrar a otro planeta, en este caso el planeta Tierra. Le voy a dar continuación a eso de que nosotros llegamos millones de años antes de lo que la ciencia acepta en un momento. Ahora, ¿por qué se propone que la luna puede ser el arca y que la luna de alguna manera pudiera ser falsa? Lo hemos hablado en varios videos y las fuentes son la NASA y dos científicos soviéticos. Primero hablemos de la NASA. Cuando la NASA llega a este supuesto satélite natural, pone sismógrafos, ¿de acuerdo? Y en dos ocasiones estos sismógrafos dieron a entender a los científicos de la NASA de que la Luna era hueca. Esto pasó con el Apolo 12 y esto pasó con el Apolo 13. El Apolo 12, precisamente para hacer una cartografía, por así decirlo, no sé si estoy usando bien las palabras, de la Luna, decidieron estrellar parte del módulo lunar y a través de la lectura de los sismógrafos darse más o menos una idea de cómo estaba constituido nuestro satélite. Los científicos de la NASA describieron prácticamente que la Luna resonó como si fuera un gong. ¿Okay? Luego, años más tarde, el Apolo 13, por las diferentes complicaciones que tuvo, se tuvo que deshacer precisamente de uno de sus cohetes. Cuando se estrelló de nuevo en la Luna, lo que pasó es que la Luna resonó prácticamente durante una hora, como si fuera una campana. A partir de aquí, ya los científicos norteamericanos de la NASA ya estaban postulando que esto solo pudiera pasar si este cuerpo celeste fuera hueco. No hay otra forma de decirlo, pero aparte de que fuera hueco, que su estructura fuera metálica, o sea, que no fuera, digamos, tierra o que no fuera material geológico, sino que fuera prácticamente como una campana. Ahora, en 1970, voy a leer los nombres porque la verdad no me sale, los científicos Alexander Cherchenkov y Mikhail Vasil publican un estudio en donde ellos, y esto es público, o sea, este estudio se puede conseguir, lo pueden ustedes estudiar, pueden sacar ustedes mismos sus cálculos, entregan cierto tipo de ecuaciones en donde ellos hacen la hipótesis o la teoría de que matemáticamente la luna no es natural. Ellos dan sus razones del por qué creen que la luna es artificial, pero aparte de que la luna es artificial, ellos consideran que también, al igual como llegando a la conclusión los norteamericanos, pudiera ser hueca, una especie de nave, digamos, por dentro vacía, ya que hacen también un estudio acerca de los meteoritos y cómo dejan los cráteres en este cuerpo celeste. Cráteres que no son profundos, pero que sí son amplios, lo cual no correspondería a algo que fuera natural. Estos dos, digamos, físicos soviéticos, obviamente fueron atacados, obviamente el oficialismo salió a negar todo, pero ellos entregaron los números tal cual. Existe este estudio, insisto, un estudio publicado en 1970, en donde aquí estamos hablando de gente de ciencia, ya en los 70, hablando precisamente de que la luna pudiera ser una nave o algo creado de forma artificial. Entonces, aquí las fuentes de que la luna pudiera ser hueca y que pudiera ser un artefacto más que un cuerpo natural sería la misma NASA con sus experimentos de sismos, o sea, sus mediciones en cuanto a temblores dentro de este cuerpo, supuestamente nuestro satélite natural, y estos mismos científicos soviéticos o de la ex Unión Soviética que nos entregan todas este material matemático para demostrar que la luna es artificial. Y justo como pasó con el Oumuamua, ¿no? Que muchos científicos, o ahorita el Atlas, el 13 y Atlas, muchos científicos dicen que la mejor forma de viajar en el espacio precisamente es ocupar estos cuerpos celestes y hacerlos naves, pues y ahora ya con este conocimiento no suena descabellado de que la luna pudiera ser una invención para viajar a través del espacio exterior. Y para muchos lo más probable es que haya sido el artefacto donde nosotros viajamos desde Marte al planeta Tierra. Ahí están, digamos, las fuentes, ¿no? Ahora, dicho lo anterior, ¿cuáles serían las evidencias y cuáles serían las fuentes de que la humanidad llegó al planeta Tierra?
millones de años antes de lo que la ciencia, por poner un ejemplo, quiere aceptar, y con otro tipo de tecnología, una tecnología que evidentemente la ciencia y el oficialismo no quieren aceptar. Primero vamos a hablar acerca de la arqueología, esa arqueología que ha empezado a incomodar a los expertos. Primero hablemos de las pirámides. Las pirámides de entrada hoy en día se postulan que tenían una función, y esa función precisamente era aprovechar el electromagnetismo del planeta Tierra. Sí, algo muy similar como las bobinas Tesla. Ahora, hasta aquí pareciera todo bien, porque pudiéramos decir nuestros antepasados eran bastante inteligentes y supieron cómo aprovechar esta tecnología, ¿no? El problema es que hay muchas pirámides que son mucho más antiguas, como Gunung Pagnam, mucho más antiguas de lo que la ciencia afirma que el ser humano ya existía como civilización con la capacidad de crear estos monumentos o estas edificaciones. Por ejemplo, la pirámide más antigua del mundo, estamos hablando de un descubrimiento reciente que tendrá 10 o 15 años no más, es de la época glacial. O sea, una época en donde los seres humanos en teoría no existíamos o éramos todavía primates o ni siquiera habíamos hecho una civilización. Y existe constantemente algo que se repite en las diferentes tradiciones orales, en donde, por ejemplo, aquí en México, en Teotihuacán, los nativos dicen, bueno, nosotros llegamos y la pirámide ya estaba, no la construimos. Teotihuacán, nadie sabe a ciencia cierta quién lo hizo. De hecho, por eso en algunos pasajes se le conocía como la ciudad de los dioses. Y en Teotihuacán se ha encontrado, por ejemplo, evidencia de explosiones, que ahorita vamos a abordar más el tema de las explosiones, y también se ha encontrado material que se llama mica, un material que incluso hoy se utiliza para los cohetes espaciales, o sea, abiertamente una tecnología avanzada. Y por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, por si digamos las dataciones de las pirámides más antiguas no bastan, aquí estamos viendo el templo de Angkor Wat, y lo que estamos viendo representado aquí pues es clarísimo, es un dinosaurio. Lo cual querría decir que el ser humano inteligente, ser humano civilización, ser humano con la capacidad de crear estos templos convivieron con los dinosaurios. Aquí incluso podemos hacer la hipótesis de que probablemente los dinosaurios no se extinguieron por un meteorito, sino que nosotros los extinguimos. Como lo decía en el video pasado, nosotros llegamos a este planeta y acabamos con todo, con Sasquatch, con unicornios, con vampiros, con seres mitológicos, hombres lobo, que curiosamente en diferentes culturas se repiten los mismos personajes, ¿no? O sea, culturas que supuestamente estaban separadas por, digamos, océanos, que no tuvieron contacto entre sí, cuentan prácticamente las mismas leyendas, y hoy estos seres supuestamente mitológicos ya no existen, o estos animales que hoy sí encontramos sus osamentas ya no existen, ¿sí? Y pudo haber sido resultado no de un meteorito, sino de la depredación humana, o sea, nosotros pudimos haber acabado con ellos. Ahora, aquí viene otro dato interesante de la antigüedad de la humanidad, ¿no? En este caso estamos hablando del Mahabharata. El Mahabharata, esta mitología hindú en donde se habla de una guerra, en donde hablamos, o sea, solo escuchemos la descripción de ciudades flotantes. Aquí incluso se describen explosiones que pudieran ser similares a las nucleares, si me explico, dentro de todos estos textos. Hasta hace poco se creía que el Mahabharata era simplemente mito, hasta que Mohenjo-Daro se descubrió. Y es que Mohenjo-Daro, por ejemplo, investigadores independientes, cosa que incomoda mucho a los oficialistas, ¿no? Aquí han encontrado restos de radiación y arenisca, arena cristalizada, algo que solo correspondería a una explosión con, digamos, con una temperatura enorme, y que si no estamos hablando aquí de una nuclear, algo que se le parecería mucho, que está descrito en el Mahabharata. O sea, Mohenjo-Daro pudiera ser la evidencia física arqueológica, solo que los oficialistas no quieren abordarlo con la seriedad
que se debe de que el Mahabharata está describiendo un conflicto bélico que verdaderamente ocurrió en este planeta. Ahora, aquí el problema es que siempre lo hemos visto con ojos de extraterrestres. Pero ¿y si los extraterrestres somos nosotros? ¿Y si teníamos la tecnología para crear una luna falsa, para entonces nosotros venir a este planeta porque devastamos? Y ojo, en Marte existe la evidencia de lo que probablemente fue una explosión, existe una gran cicatriz en Marte de lo que pudiera haber sido una explosión de niveles, o sea, atómicos, por decirlo así. Existe la evidencia de eso. Aquí, por ejemplo, Mohenjo-Daro sería la evidencia de que el conflicto bélico del Mahabharata pudo haber existido. Aquí estamos hablando de un pueblo que tiene, digamos, residuos radioactivos y evidencia de una explosión, justo como pasa en Teotihuacán, que también ahí hay evidencia de una explosión antigua. Ahora, si te das cuenta, tanto lo que hemos hablado en este video como en el video anterior, las fuentes ahí han estado. Se han compartido por diferentes ufólogos, investigadores independientes, se han compartido en internet, en foros de audiencia, se han compartido en programas de televisión, en programas de radio, en canales como este de difusión conspiranoica, paranormal y ufológica. Y siempre se dan los datos de dónde vienen las fuentes, cuáles son las ciudades, qué es lo que se ha descubierto ahí, cuáles son las dataciones. Siempre se comparten datos que incomodan mucho al oficialismo, pero son datos que ustedes como audiencia pueden corroborar, pueden ir a internet y al final de cuentas serán libres de sacar sus propias conclusiones. Por eso insisto, las evidencias siempre han estado a la luz. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros hablamos de la vida en Marte, cuando nosotros hablamos de que la humanidad es una civilización millones de años mucho más antigua, cuando hablamos de los Anunnakis, cuando hablamos del Mahabharata y la tecnología, digamos, bélica avanzada que se tenía en el pasado, siempre vemos esto, incluyendo, como decíamos en el video anterior, el Sasquatch, los vampiros, el esto y lo otro y el aquello, siempre los vemos como cosas independientes. Nunca lo vemos como parte de un todo. O creemos en ovnis, o creemos en Sasquatch, o creemos que la humanidad es antigua, o creemos que los extraterrestres, por ejemplo, vinieron a visitarnos, o creemos en los Anunnakis, o creemos en Dios, o creemos en Yahvé. Siempre lo vemos como una única cosa. Sí me explico, como si fueran independientes. Pero cuando y así nos podríamos seguir con un video muchísimo más largo, tendría que ser quizá un en vivo, nos podríamos ir siguiendo enlazando cada una de estas teorías de conspiración, pero haciendo las partes de un todo, te vas a dar cuenta que tiene más sentido. O sea, tiene mucho más sentido cuando unimos todas estas teorías de conspiración como si fueran un rompecabezas para tener un panorama en general. Creo que existen los extraterrestres, por supuesto que creo que existen los extraterrestres, pero en este caso, derivado de todo lo que acabo de mencionar, para mí, todas estas, digamos, evidencias que acabo de compartir en este video y en el anterior, para mí refuerzan lo que yo les compartía en un primer video, ¿no? La teoría de que nosotros venimos de Marte, que desde Marte nosotros habíamos visto el planeta Tierra, que de ver este planeta que es verde y vasto en flora y fauna, de ahí nos creamos y nos inventamos la historia del Edén, que nosotros destruimos con nuestra tecnología avanzada Marte, justo como lo estamos haciendo ahorita con el planeta Tierra. Si somos inteligentes, en cualquier momento una guerra mundial se acabó la historia, porque todo el mundo tiene armamento nuclear, ¿sí? Que nosotros depredamos de alguna manera a los nativos de este planeta, ¿no? Que son todos estos seres que hoy llamamos mitológicos, pero que eran seres que vivían aquí. Y por ejemplo, que nosotros teníamos esa tecnología avanzada como para crear las pirámides o crear una nave espacial como la Luna. Para mí, Nibiru es Marte. La historia de la devastación de Nibiru y precisamente de su atmósfera es precisamente la historia de cómo destruimos nosotros el planeta rojo. Y así podríamos continuar con más evidencias y con más fuentes.